Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el santuario donde desentrañamos cada intriga, cada romance, cada chisme jugoso que emerge del fascinante universo de las DC. Y hoy, prepárense para un viaje emocional que nos llevará desde los dulces momentos del amor en pantalla, hasta los amargos tragos de la realidad. Hoy vamos a hablar de corazones rotos, nuevos comienzos, y cómo una simple noticia puede dar un vuelco de 180 grados al panorama de nuestras parejas favoritas. Sí, hoy nos adentraremos en el laberinto emocional de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y un supuesto nuevo romance que ha provocado un auténtico terremoto entre los fans. Así que pónganse cómodos, preparen su café turco, y acompáñenme en esta exploración profunda del drama turco en su máxima expresión. ¡Comencemos! Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles la importancia de unirse a nuestra comunidad. Si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, los chismes más picantes y las recomendaciones más acertadas de las series turcas que tanto nos obsesionan. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita mágica para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo. No querrán perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío que nos concierne. El tema que nos convoca hoy es, como ya anticipé, un auténtico volcán en erupción. Es una historia que nos demuestra, una vez más, que la vida real a menudo imita a la ficción, pero con una crudeza que a veces nos cuesta asimilar. Y en el centro de este huracán emocional, tenemos a Kerem Bürsin, el galán de galanes que conquistó nuestros corazones junto a la bellísima Hande Erçel en Senkalkam. Pero ¿qué sucede cuando la magia de la pantalla se desvanece y la realidad nos arroja un jarro de agua fría? Pues parece que Kerem, cual protagonista de una DC, está escribiendo un nuevo capítulo en su vida amorosa, y desafortunadamente, no es precisamente al lado de Hande. Pero antes de profundizar en este nuevo romance que ha encendido las redes sociales como pólvora, hagamos un breve recorrido por ese camino de ensueño que nos hizo creer en el amor eterno. La química que emanaba de Kerem y Hande en Senkalkam era tan palpable que parecía casi tangible. Eda y Serkan, sus personajes, nos hicieron creer en un amor que trascendía la pantalla. Muchos de nosotros, quizás demasiados, llegamos a fantasear con la idea de que su relación se extendiera más allá de los sets de grabación. Y durante un tiempo, todo parecía indicar que nuestras plegarias habían sido escuchadas. Las fotos juntos, las miradas cómplices, los rumores alimentados por los medios, todo apuntaba a un idilio de ensueño. Sin embargo, como suele ocurrir, los cuentos de hadas a menudo no tienen el final que anhelamos. Y es que la vida real es mucho más compleja y a veces cruel que cualquier guión televisivo. Sin embargo, antes de profundizar en este nuevo capítulo de la vida amorosa de Bürsin, hagamos un alto en el camino para recordar otras grandes historias que nos han hecho vibrar, que nos han roto el corazón, y que nos han enseñado que en el amor, todo puede pasar. Un buen ejemplo de esto es Kara Sevda. Kara Sevda, conocida en algunos países como Amor Eterno, es una de esas telenovelas que se clavan en el alma. La trama, intensamente dramática, nos narra la historia de Kemal, un ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de una familia adinerada, cuyo amor es tan profundo como prohibido. Burak Özçivit, en el papel de Kemal, y Neslihan Atagül, como Nihan, nos regalan unas actuaciones desgarradoras que nos hacen sentir cada uno de sus sufrimientos. La química entre ellos es tan fuerte que casi podemos sentir el dolor que los embarga cuando la sociedad y sus propias familias intentan separarlos. Kara Sevda nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero también nos enseña que a veces el destino tiene otros planes que no podemos controlar. El final de esta serie, aunque no fue el que esperábamos, nos dejó con un sabor agridulce que nos acompañará por siempre. Es una obra maestra del drama turco que aborda temas tan relevantes como la desigualdad social, la ambición desmedida y la lucha por un amor que parece destinado a fracasar. Esta serie es un claro ejemplo de que la vida, al igual que una buena DC, puede ser implacable y sorpresiva. Pero volvamos al meollo de este asunto, al drama real de Kerem Bürsin, porque parece que las estrellas turcas no se escapan de los guiones inesperados. Y como si de un episodio de una telenovela se tratara, un nuevo romance ha sacudido los cimientos de los fans. Aquí viene el chisme jugoso. Kerem Bürsin ha sido visto, y no precisamente con Hande Erçel. Los rumores apuntan a una nueva relación, una nueva llama que ha prendido fuego a las redes sociales, dejando a los seguidores de Anker, como se les conocía cariñosamente, completamente devastados y con el corazón hecho trizas. Pero,
¿Quién es la persona que ha conquistado el corazón de Kerem? Mantendremos la intriga, no daremos nombres por el momento porque no hay una confirmación oficial, pero lo que sí podemos decirles es que la noticia ha caído como un auténtico jarro de agua fría para muchos. La ilusión de ver a Kerem y Hande juntos en la vida real se ha esfumado como el humo, y en su lugar ha surgido esta nueva trama amorosa que para algunos es una verdadera traición. Y es que a menudo tendemos a confundir la ficción con la realidad y nos cuesta aceptar que nuestros ídolos tienen sus propias vidas y toman decisiones que a veces no concuerdan con nuestros deseos. Y es que esta noticia ha despertado todo tipo de reacciones. Desde el shock y la incredulidad hasta la decepción y la ira. Los fans de Anker, que habían depositado todas sus esperanzas en que esta pareja de ensueño perdurara en el tiempo, se sienten traicionados y dolidos. Muchos se preguntan cómo es posible que Kerem haya encontrado el amor en otro lugar, mientras que otros simplemente se niegan a aceptar la realidad y esperan que todo sea un simple malentendido. En las redes sociales, los comentarios se han vuelto un hervidero de emociones, desde mensajes de apoyo a Kerem hasta críticas feroces por su nueva elección. Sin embargo, es importante recordar que al final del día, los famosos son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Ahora, dejando un poco de lado el drama que este nuevo romance ha provocado, hagamos un paréntesis para disfrutar de otras producciones que, aunque no se vinculen directamente al nuevo romance de Kerem, merecen toda nuestra atención. Hablemos de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos llenó el corazón de alegría y nos enamoró con la historia de Kaan y Sanem, interpretados por los talentosísimos de Method Demir y Can Yaman. Su amor, tan apasionado como lleno de humor, nos hizo reír, soñar y suspirar. La trama de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Kaan, un fotógrafo aventurero, es un himno al amor verdadero y a la libertad individual. Es una joya que nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, vale la pena arriesgarlo todo para ser feliz. Es una serie ligera, pero con un mensaje poderoso que nos recuerda la importancia de seguir nuestros sueños y escuchar la voz de nuestro corazón. ¿Y a quién no le gustaría vivir un romance tan apasionado como el de Kaan y Sanem? Erkencikus es una serie que levanta el ánimo y que nos hace creer en los finales felices, aunque la realidad nos muestre que no siempre es así. Siguiendo con estas historias de amor que nos cautivan, hablemos ahora de Aşk Memnu, conocida como Amor Prohibido. Esta serie, convertida en un clásico de la televisión turca, nos muestra las complejidades de la pasión y las relaciones prohibidas. La trama gira en torno a Biter, una joven que se casa con un hombre mayor, Adnan, y se enamora perdidamente de su sobrino, Belul. Protagonizada por Beren Saat, Pantatl y Selçuk Yöntem, Aşk Memnu nos brinda unas actuaciones que dejan sin aliento. La historia es una reflexión sobre la moral, las convenciones sociales y los límites que impone la pasión. Es una serie que aborda temas como la soledad, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones. Aşk Memnu nos cuestiona y nos muestra que a veces el amor puede llevarnos por caminos oscuros y peligrosos. Volviendo al drama del mundo real y a la noticia que nos ha convocado hoy, tenemos que aceptar que la vida de los famosos es así, llena de altibajos, de amores fugaces y de oportunidades nuevas. Aunque nos duela que la historia de Anker no haya tenido el final que todos esperábamos, debemos respetar las decisiones de Kerem y Hande y desearles lo mejor en sus vidas, por separado. A veces el amor se termina y aunque nos cueste aceptarlo, es una parte natural de la existencia. Y es que las telenovelas turcas nos han demostrado que el amor es un sentimiento complejo y polifacético. Hemos visto historias de amor pasionales, de amores imposibles, de amores prohibidos y de amores que lo superan todo. Pero al final la realidad siempre nos recuerda que la vida no es un guión de televisión, y que debemos aceptar los cambios inesperados que el destino nos depara. Antes de cerrar este vídeo, quisiera recordar una serie que aborda el amor desde una perspectiva diferente, Medcezir. Esta producción nos cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que es adoptado por una familia rica, y su relación con Mira, una chica de su nuevo entorno social. La serie está protagonizada por Atay Ulusoy y Serin Sarkaya, quienes nos regalan actuaciones conmovedoras. Medcezir es una serie que explora temas como la diferencia de clases, la amistad y el amor que supera las barreras sociales. Es una historia que nos muestra que a pesar de las dificultades, el amor tiene el poder de unir a las personas. Es una de esas series que nos invita a reflexionar sobre la vida, las relaciones humanas y nos deja una sensación de esperanza.
Y bueno, así llegamos al final de este vídeo cargado de chismes, dramas y amores. Hemos hablado de nuestras series favoritas, de los amores que nos hacen soñar, pero también de la realidad que a veces nos golpea de forma inesperada. Hemos visto cómo la vida de los famosos puede ser tan dramática como una telenovela y cómo, a veces, los finales no son los que esperamos. Pero al final, debemos aceptar que la vida continúa su curso y que lo más importante es desearles lo mejor a nuestros ídolos, aunque eso nos duela un poco. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón, por acompañarme una vez más en esta aventura en el corazón de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios, contándome cuáles son sus series turcas preferidas, qué opinan sobre el nuevo romance de Kerem y qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. No olviden darle like si el vídeo les gustó, compartirlo con sus amigos adictos a las Dizi, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que el amor, al igual que las telenovelas, siempre nos sorprende. Adiós.